A continuación se va a resolver la práctica de programación web de las oposiciones de SAI del año 2024 para la Comunidad de Madrid. El ejercicio decía lo siguiente: crear una aplicación que muestre un listado de autores. Cuando el usuario selecciona alguno de los autores, se mostrarán los títulos de los libros y las fechas de cada título de ese autor en una tabla con borde. Entre la lista de autores y la tabla debe haber una línea en blanco. Y bueno, aquí aparece, si seleccionas por ejemplo Pablo Neruda, pues te aparece esta tabla con el título de sus tres, de los tres libros que tiene y la fecha. Dice, los datos se obtendrán de un fichero de texto que contiene los datos en formato JSON. Y aquí tenemos pues ese contenido del fichero. El nombre del fichero es libros.txt. Se encuentra dentro de una carpeta que se llama Examen SAI en un servidor web. En esa carpeta es donde se debe guardar el documento o documentos que el opositor debe crear como solución. La lista desplegable se debe rellenar con los nombres de los autores del fichero, realizando para ello una petición vía Ajax. Una vez cargada la lista, cuando se efectúa algún cambio en la selección del usuario en ella, se deben mostrar los títulos y las fechas de los libros del autor o autora seleccionado. Si para la petición Ajax de la solución se va a utilizar jQuery, el fichero para acceder al código se encuentra aquí, en esta dirección. Bien, el documento que el opositor debe crear tendrá el siguiente código. Aquí te dan una estructura de cómo debe ser el código. Y luego a la hora de cargar la aplicación se debe crear una lista con los datos del campo autor, teniendo en cuenta que no se pueden repetir, aunque si están repetidos en el fichero de texto se crearán dentro del div que tiene como ID p respuesta. Cuando se cambie de autor se debe mostrar el contenido dentro de una tabla que a su vez estará dentro del div que se llama ID, que el ID es mi div. Por supuesto, se debe eliminar cualquier contenido del objeto contenedor para no acumular información anterior. No se puede añadir, modificar ni eliminar el código HTML de la siguiente parte del documento. Esta parte no se puede eliminar. Si se añadieran, modificaran o eliminaran los datos de esta parte usando código JavaScript, pues se podrán crear elementos o añadir hijos mediante el uso del DOM con JavaScript. Bueno, pues ahora tenemos el ejercicio en sí que nos dice, bueno, en el apartado A dice especificar el controlador de evento necesario para poder realizar la petición Ajax, que se realizará únicamente al cargar la página. Este vale 0,25. El apartado B, realizar correctamente la petición Ajax, 0,5. El C, procesar la petición Ajax con los datos devueltos por dicha petición y generar la lista de autores a la que se añadirá una propiedad, ID y un controlador de eventos. Este llamará a una función que procesará los datos para mostrar los títulos y la fecha de cada título del autor seleccionado. Que este ejercicio C vale un punto. Y además luego nos añade que si el participante no ha podido realizar los apartados anteriores, se le permitirá utilizar una variable que deberá rellenar de contenido con los datos del fichero. Y por último, el apartado D, procesar correctamente los datos de títulos y fechas del libro o libros del autor seleccionado, mostrándolos en una tabla, 0,75. Bueno, pues este es el ejercicio que nos plantean y vamos a ver cómo lo hemos resuelto. Para el apartado A, que nos dice especificar el controlador de evento necesario para poder realizar la petición Ajax. Bueno, lo primero que vamos a comentar es un poco introducir el ejercicio. En este ejercicio, pues se nos solicita desarrollar una pequeña aplicación web, en este caso, que va a permitir al usuario pues seleccionar un autor de una lista desplegable. Y a partir de esta selección, pues mostraremos una tabla con los títulos de los libros, sus respectivas fechas. Estos datos de autor y libros provienen de un archivo externo que es este JSON, el cual está cargado mediante una petición Ajax. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo será procesar correctamente la respuesta y manipular dinámicamente el contenido de la página, como veremos luego, usando JavaScript y jQuery. Este ejercicio pues, nos va a permitir ver la parte de desarrollo web que, bueno, pues, que como podemos comprobar puede aparecer en el examen práctico de SAI.
con respecto a la parte de mostrar una lista de autores, bueno, el primer requisito va a ser a crear pues, esta aplicación que muestre el listado de autores con un elemento select. Que un select, bueno, pues es un desplegable. Es cuando se le da clic aquí y aparece pues, todas las opciones que tenga. En este caso, los nombres de autores, que tienen que provenir de este archivo externo, el JSON. La estructura de este archivo, pues va a tener, como podemos ver, los nombres, los títulos de los libros y las fechas de publicación. Una vez que el usuario ya ha seleccionado el autor, pues el programa tiene que mostrar una tabla con todos los títulos del libro de dicho autor, como aparece aquí, y la fecha en que se publicaron. Esta tabla pues tiene que tener un formato muy claro, con dos columnas, una para el título, otra para la fecha. Además, pues nos va a requerir que entre el listado de autor y la tabla pues haya como un pequeño espacio, como vemos aquí, o una línea en blanco, para mantener esta separación visual que nos pide el ejercicio. Luego, pues, ¿cómo hacemos uso del archivo JSON externo? Pues este archivo que tiene estos datos que vemos aquí, la aplicación tiene que hacer una petición HTTP para obtener estos datos y poder procesarlos dinámicamente. Esto pues nos va a permitir ver esta parte de interacción entre el front y el servidor, pues utilizando principalmente la técnica de Ajax para hacer la página más interactiva y dinámica sin tener que recargarla en ningún momento. Con respecto a la parte de la petición Ajax, bueno, el uso de Ajax es la parte fundamental del ejercicio. Es lo que se centra el ejercicio. Este enunciado, pues en concreto lo que nos menciona es precisamente que la lista de autores se debe cargar dinámicamente desde el servidor. En cuanto la página se carga, pues bueno, esto nos lleva a la necesidad de trabajar con peticiones asíncronas, bueno, que son en realidad las ideales cuando se trata de obtener datos externos sin interrumpir la propia experiencia del usuario dentro de la página. ¿Qué más? Bueno, pues también tenemos esta parte de interacción y manipulación del DOM. Una vez que cargamos los datos, pues se va a requerir que cuando el usuario seleccione un autor, pues la aplicación tiene que responder mostrando los libros en esta tabla. ¿Esto qué implica? Bueno, pues manipular el DOM para crear y modificar los elementos de la página de forma dinámica. El ejercicio, como dice, no se puede modificar el HTML estático de la página, lo que nos va a dar la oportunidad, bueno, pues de trabajar con la creación de elementos HTML directamente desde JavaScript. Y por último, pues el uso de jQuery, bueno, que como podemos ver en el ejercicio, nos da como sugerencia usar jQuery para simplificar la realización de la petición Ajax y la propia manipulación del DOM. Entonces, básicamente, el ejercicio lo que busca es aplicar pues, una combinación de conceptos de programación web, principalmente de Ajax para realizar esas peticiones asíncronas. Por otro lado, la manipulación del DOM para actualizar pues, dinámicamente el contenido de la página. Y también el uso de jQuery para simplificar todas esas tareas. Bueno, pues vamos a ver cómo realizaríamos cada una de estas partes después de esta introducción. El apartado A, que nos dice especificar el controlador del evento necesario para poder realizar la petición Ajax que se realizará únicamente al cargar la página. Bueno, este primer paso pues consiste bueno, en especificar qué controlador de eventos nos va a permitir realizar esa petición Ajax una vez que ya se ha cargado, que se carga la página, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos asegurarnos de que todos los elementos de la página, como el DOM, estén listos antes de hacer la petición. Para poder conseguir esto, pues en este caso, vamos a utilizar el evento DOM Content Loaded, bueno, que aquí lo que nos garantiza es que el código JavaScript no se ejecuta hasta que todo el contenido de la página esté disponible. En este caso, hemos utilizado la función esta de aquí, document.ready. Esta función es de jQuery que actúa como un alias para ese DOM Content Loaded. Y como he comentado, pues esto lo que nos asegura es que el código realiza la petición Ajax
el código que realiza la petición AJAX no se va a ejecutar antes de que el documento esté listo. Entonces la respuesta sería esta de aquí. Este sería el controlador del evento. Bien. El apartado B. Realizar correctamente la petición AJAX. Bien, ¿por qué queremos realizar correctamente la petición AJAX? Evidentemente para obtener un archivo externo en formato JSON, que es el que hemos mostrado antes, que es el que tiene toda la información de los autores y los libros. Es importantísima esta información porque la aplicación necesita poder procesar esos datos de forma dinámica. Bueno, en concreto la AJAX, que significa Asynchronous JavaScript and XML, JavaScript asíncrono y XML, es una técnica que nos va a permitir hacer peticiones al servidor de forma asíncrona, como las propias siglas pues nos dicen, es decir, sin tener que recargar esa página. De esta forma, pues, ¿qué vamos a obtener? Pues esos datos externos que están en libros TXT, que está en formato JSON. Y de esta forma, pues lo vamos a integrar en la página web en tiempo real. Pues aquí tenemos el código que hemos utilizado pues para poder resolver esta parte, para realizar correctamente esa petición AJAX. ¿Qué es esto primero? ¿Qué es este AJAX? Bueno, pues esto es un método bueno, es una función proporcionada por jQuery que lo que va a hacer son las peticiones asíncronas a un servidor. Nos va a permitir pues, enviar una solicitud al servidor para obtener o enviar datos sin tener que recargar la página. La estructura de la llamada pues, incluye varios parámetros, como vemos el de URL, que es, bueno, pues aquí lo que tenemos es que en este archivo estamos solicitando al servidor el archivo libros.txt que está ubicado dentro de la carpeta examensai en el servidor, por lo que, bueno, especificamos la ruta concreta. Luego data type, JSON, pues aquí le indicamos a jQuery que el tipo de dato que esperamos recibir del servidor es JSON. Especificamos que es JSON. ¿Por qué es importante esto, poner JSON? Bueno, pues porque una vez recibimos el archivo, necesitamos que jQuery lo procese automáticamente y lo convierta en un objeto JavaScript. Luego esta parte de success, function data, pues la clave de AJAX es que las peticiones sean asíncronas. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que el código continúa ejecutándose mientras la petición se procesa en el fondo. Cuando la petición al servidor se completa con éxito, pues se ejecuta la función que acabamos de definir en el bloque, que vamos a definir en el bloque success, que esto lo vamos a ver luego cuando enseñe el código completo. Function data, bueno, aquí data es el parámetro que contiene la respuesta del servidor. Es decir, el contenido del archivo libros.txt ya convertido a un objeto JavaScript. ¿Cómo? Pues gracias a la propiedad dataType JSON que hemos hablado anteriormente. Este objeto data, contiene la lista de autores y libros. Dentro de esta función, pues es donde vamos a procesar esos datos que hemos obtenido. En los pasos posteriores usaremos este objeto para crear la lista de autores y las tablas de libros. En este apartado no hace falta, o sea, simplemente nos enfocamos en la petición y en recibir los datos correctamente. ¿Qué más? Pues esta última parte, la de console.log, que bueno, esta línea pues sirve básicamente para verificar que efectivamente hemos recibido todos los datos del servidor. En este caso, pues los datos se van a imprimir en la consola del navegador, lo que nos va a permitir inspeccionarlos durante el desarrollo haciendo un debug. ¿Esto por qué es útil? Bueno, pues para asegurarnos que la petición ha funcionado correctamente y que el archivo libros pues ha sido cargado. Lo de esta línea de error, bueno, pues si por algún casual la petición falla, por ejemplo, si el archivo no se encuentra, o si hay un problema en el servidor o un problema en la red, pues se ejecuta la función definida en el bloque error. Este bloque es muy importante porque es donde se manejan los posibles errores. ¿Qué significa este JQXHR? Bueno, pues el objeto de la petición en sí, que contiene la información sobre la solicitud y la propia respuesta.
El text status nos va a proporcionar pues, una descripción del tipo de error que ha ocurrido, por ejemplo, timeout o error o algo así. Y error thrown, esto pues, va a contener el mensaje de error concreto que puede haber sido devuelto por el servidor. Y esta sería pues la respuesta donde realizamos la petición AJAX. El ejercicio C nos dice procesar la petición AJAX con los datos devueltos por dicha petición. Bueno, aquí después de haber realizado correctamente la petición en el apartado anterior, ahora nuestro objetivo es procesar los datos recibidos y generar dinámicamente una lista desplegable de autores. Entonces, cuando el usuario selecciona un autor de esa lista, el sistema debe mostrar los títulos y las fechas de los libros de dicho autor en la tabla. Además, si el participante no ha podido realizar los apartados anteriores, como nos dice este subapartado A, se va a permitir utilizar una variable que contenga los datos del fichero JSON. Esto nos permite, avanzar en el ejercicio sin depender exclusivamente, de esa carga dinámica de datos mediante Ajax. Vamos a ver el código que hemos puesto aquí. En un primer ejemplo, en la opción sin Ajax, pues si la petición se completó correctamente, los datos se recibieron en la función success, como hemos explicado antes, y desde ahí los vamos a procesar para generar la lista de autores. Y en el caso de la opción 2, pues usamos una variable con los datos, como se ve aquí, con los datos directamente, si no se ha podido cargar la petición. Aquí lo hemos puesto directamente. Para el caso de cuando queremos procesar los datos, bueno, pues una vez que tenemos los datos, ya sea desde Ajax o la variable local, el siguiente paso es procesarlos y generar una lista de autores, ya que el objetivo es asegurarnos de que no se repitan los nombres de los autores y que se genere un select. Entonces vamos a irnos aquí al código y aquí pues vemos en la línea 23 en este caso var autores, pues aquí lo que vamos a hacer es declarar un array vacío que va a almacenar los nombres de los autores. La clave aquí es evitar que los autores se repitan, ya que en el archivo JSON un autor puede tener varios libros. Aquí en el each, usamos each para recorrer todos los libros en el archivo JSON. Por cada libro verificamos si el autor ya está en el array autores. Si no lo está, lo añadimos al array. Como vemos aquí en el if, esta línea pues, nos va a asegurar que no añadimos duplicados al array de autores. A continuación, en la línea 33, pues aquí lo que vamos a hacer es crear un elemento select de HTML dinámicamente utilizando jQuery. A continuación, pues por cada autor en el array autores, añadimos una opción al select con el valor y el texto del autor. Y aquí en la línea 37, pues insertamos el select dentro del contenedor con ID per respuesta. Este contenedor es el lugar donde se muestra el desplegable de la página, importante. A continuación, en la línea 40, aquí añadimos un controlador de eventos change al select. ¿Esto qué significa? Pues que cuando el usuario selecciona un autor diferente, se ejecutará una función que capturará al autor seleccionado y llamará a otra función. En este caso, pues, mostrar libros, que la veremos en el siguiente ejercicio, en el D. Esta función, pues, lo que nos va a hacer es mostrar los libros correspondientes a ese autor. Bien, en cuanto a la parte de esta función de mostrar libros, esta es llamada cuando el usuario selecciona un autor del desplegable. Y esta función pues, se va a encargar de filtrar los libros del autor seleccionado. En esta primera parte, en la línea 54, pues antes de mostrar los libros del nuevo
autor seleccionado, limpiamos el contenido anterior para evitar que las tablas se acumulen cada vez que se selecciona un autor diferente. Esto era una parte del requisito del propio ejercicio. Luego, ver tabla. Aquí, var tabla, perdón, creamos una tabla HTML dinámica utilizando jQuery con un borde pues alrededor de la tabla para hacerlo pues de una forma lo más similar posible a la del ejercicio. Luego pues añadimos una fila de encabezado a la tabla con las columnas título y fecha. Bien, luego la parte de filtrado de los libros. Pues aquí lo que vamos es a recorrer todos los libros en los datos. Si el autor del libro coincide con el autor seleccionado, pues vamos a añadir una fila a la tabla con el título del libro y su fecha de publicación. Y aquí en la línea 68, pues finalmente vamos a insertar la tabla generada dentro del contenedor, que en este caso tiene el ID mi div. Entonces, este apartado C, como resumen, ¿qué hace? Bueno, pues lo que hemos hecho es generar una lista de autores utilizando los datos obtenidos de la petición Ajax, de la parte anterior, del ejercicio anterior, que puede ser o bien de una variable local, o si no es posible realizar esa petición. Hemos creado dinámicamente un selector de autores y cuando el usuario selecciona un autor se filtran los libros correspondientes y así se muestran en la tabla. En cuanto al apartado D, que nos dice procesar correctamente los datos de títulos y fechas del libro o libros de autor seleccionado. Bueno, esta parte pues la he explicado ya en el ejercicio anterior. Aquí, bueno, como he dicho, pues principalmente lo que se nos pide es que después de que el usuario haya seleccionado un autor del desplegable, pues vamos a mostrar los títulos de los libros y las fechas de esos libros. El objetivo de este ejercicio, ¿cuál es? Bueno, pues que cuando selecciona el autor, pues se filtre esa información del archivo JSON y se muestre en pantalla de manera pues, organizada y clara. Y esa sería la solución del ejercicio. Vamos a comprobar, bueno, pues cómo sería. Vamos a ejecutar el código en un servidor. Y vemos aquí, bueno, pues como el ejercicio, si seleccionamos Juan Rulfo, pues coge el archivo JSON, analiza y lo muestra aquí de forma dinámica. Vamos viendo diferentes autores y vemos que no se van acumulando uno detrás de otro, sino que directamente se limpia todo lo anterior y bueno, pues se ve lo que en ese momento queremos ver.